Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de un proyecto, es que estoy buscando mi chuletilla, porque un proyecto que tiene National Geographic o sea, estamos sintiendo el cambio climático desde los últimos 40 años. Entonces, Petra, no sabes si titularla Petra se extingue o Petra desaparece, porque tampoco quiero titulares así como muy de prensa amarilla, que ahora nos saturan, todo es una especie de tremendismo, y entonces tampoco quiero vender eso, ¿no? Y es que lo que quiero deciros es que Petra, que proviene que está en la... Vamos a ver, yo estaba en Petra, en Jordania. Proviene de la región montañosa de Don, en el desierto jordano. Es erigida por los edomitas 800 años antes del nacimiento de Cristo, o sea, hace 2800 años. Pero después va a ser sustituida por los nabateos, que tienen mucho que ver con los españoles. Realmente es los arameos. El alfabeto nabateo es el arameo que luego va a derivar en el árabe. ¿Y qué puedo deciros? Pues que es una zona que es un cruce de frontera entre... Siempre ha sido muy importante este espacio porque está a caballo entre tres continentes: Europa, Asia y África. Y en el caso de Petra, de toda esta zona, está también Palmira, etcétera. Los nabateos, lo que pasa es que al principio se dedicaban a, eran piratas, se dedicaban a asaltar diligencias, o sea, grupos de estos de comercio, pero después se dieron cuenta que era más provechoso robar con guante blanco, con lo cual se dedicaron a cobrar una especie de canon. Y a su vez, como era una zona desértica, pero a la vez tenían agua, etcétera, tenían infraestructura porque llegaron a vivir hasta 30.000 personas, pues se dedicaron, digamos, a habituallamiento de todas estas caravanas que venían de la India. Ellos también hacían de intermediario con los productos romanos, o sea, y también con la zona del este, con la zona oriental. O sea, cambalacheaban, hicieron buenísimos negocios. Y entonces Petra llegó a tener en el siglo IV con los nabateos un esplendor grandísimo. Pero está en una zona sísmica. Es un wadi, ya sabéis que wadi es valle con agua, wadi Ana, Guadalquivir. Un cuarto de nuestra lengua es árabe. Ipsalá, ojalá, ¿no? Y, ay, madre mía, ya estamos. María, luego hablo contigo. Y ya no sé lo que estaba diciendo. Bueno, pues en este valle había, pues, como si dijéramos, cultivos de supervivencia, siendo desértico, etcétera, hasta hace apenas 40 años, pues con, yo qué sé, albaricoquero, huertecita y tal, pero el cambio climático que ha acontecido de esta fecha ahora, lo que ha hecho ha sido desertizar. Ha sido esta zona de Petra, que ahora la contaré un poquito mejor, y pues han desaparecido totalmente. Entonces la gente tiene que importar el cereal, tiene que importar la fruta, en fin, sencillamente porque sean uno de los, digamos, de los rasgos del cambio climático es que, por ejemplo, en Wadi Rum, ya estoy con Lawrence de Arabia, en esta zona, la zona de Petra es como una meseta que es como un cuenco y en el medio está la ciudad, entre el medio de todos estos barrios. La máxima altura puede ser aproximadamente 900.000 metros, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando hay inundaciones, hay sequía. El cambio climático ha traído sequía, pero también inundaciones. Inundaciones que antes, yo también vivo en un desierto, eran raras. La última inundación que habían tenido era en 1963 y provocó muertos, ¿no? Porque en un momento dado todos esos cañones confluyen hacia donde está la ciudad de Petra, que realmente no es que se edificó por fuera, sino que se excavó hacia adentro. Y solamente el 80% de la ciudad está totalmente oculto, porque ha estado durante unos cuantos miles de años, desde el siglo 1600 años, 1700, que se abandonó la ciudad porque hubo movimientos sísmicos, etcétera, y porque yo también pienso que ellos cambalacheaban con el tema de Roma. Cuando Roma vino abajo, etcétera, por una serie de motivos, la ciudad se abandonó. Entonces la ciudad, debido a las inundaciones, a las tormentas de arena, porque está en medio del desierto, y sí,
Wadi Rum está al lado, y Loren de Arabia, y también hemos visto Petra en busca del arca perdida. O sea, es un lugar bastante recurrente porque es muy fotogénico y aproximadamente viene a recibir 1 millón de visitantes anuales, que es bastante. Y entonces, National Geographic, he estado leyendo que con anterioridad los nabateos ya... Por favor, María, que estoy los nabateos no paran de mandarme mensajes. Los nabateos, pues ya se vieron con estas dificultades de inundaciones, etcétera. Entonces, lo que hicieron fue aterrazar el terreno y construir una serie de represas de tal manera que cuando estos cañones se llenaban de agua, no confluyeran sobre la ciudad de Petra, sino que ese agua fuera después aprovechable para la agricultura y no destrozara. Porque en estos lugares tan desérticos como es mi ciudad, mi provincia, como puede ser Alicante, etcétera, pues al llover con grandísima no es que tengamos los monzones, pero casi en la primavera y sobre todo en los otoños tenemos gotas frías, y entonces al no tener árboles que agarren ese agua en el terreno, se crean torrenteras gigantes que atropellan y todavía desertizan muchísimo más el terreno. O sea, pero resulta que con el cambio climático esto se ha aguzado, o sea, y todavía de aquí a 2050 va a haber un 40% más de inundaciones al año, y ellos también tienen, ¿cómo se llama?, tormentas de arena. Y hay que pensar que Petra está construida en una arenisca preciosa, que está amalgamada de otros productos, y entonces la hace muy característica, porque la piedra es como color rosa, pero si te metes por dentro, o sea, eran como tumbas, y según, digamos, el estamento social, eran más lujosas o eran menos, pero llegaron a vivir hasta 30.000 personas. Al principio lo hacían en jaimas, porque eran nómadas, y además son unos nómadas muy abiertos de mente. Las nómadas realmente no son de ningún sitio. De hecho, muchos países no quieren darle, como si dijéramos, carnet de identidad para que tengan una serie de derechos, porque ellos viven a caballo entre diferentes lugares. Son gente de una grandísima cortesía. Yo estaba en una boda de nómadas que pasábamos por allí, nos invitaron, y en el caso de Yemen, las mujeres montaban a caballo, etcétera, eran bastante más libres, tenían bastante iniciativa, tienen unas tradiciones, obviamente, pero bueno, por favor, María, no me mandes más cosas que estoy haciendo. Bueno, es que el WhatsApp no para. Y bueno, voy a contar un poquito la historia de Petra, un poquitín solamente. Y después os voy a contar el proyecto que tiene National Geographic, un proyecto precioso para lugares como en el caso de Petra, para ayudarles a que las mismas soluciones que nuestros ancestros, que no tenían, como os conté ayer en la navegación, que sabían navegar por los astros, aunque no tuvieran sextante, pues en el caso de Petra también nuestros ancestros supieron dar solución mediante unas pequeñas represas para todo ese caudal de agua que en un momento determinado atropellaba y era capaz de destruirlo todo, quedaran almacenados en una serie de sitios, y a su vez pudieran servir luego para hacer varias cosechas a lo largo del año. Y entonces National Geographic está poniendo en marcha este proyecto que ya llevaron a cabo los nabateos para evitar que justamente Petra, que está en medio de un cuenco como si fuera una copa, y está poniendo los medios, porque hay como una comisión en Amán que se llaman los Guardianes de Petra, que es muy bonito, y son como protectores de, yo qué sé, pues de que el turismo no les puede hacer daño, etcétera, porque si no, todos los rasgos del cambio climático van a destruir totalmente la ciudad. O sea, porque va a haber, está habiendo ya más inundaciones como la que hubo en el año 63, más tormentas de arena, mayores sequías, mayores golpes de calor también para gente que lo visita. Yo lo visité a caballo, podía entrar a caballo por un estrechito muy grande. Mi marido, por supuesto, no le gustaba esas cosas. Había también la posibilidad de pasear a camello. Mi hembra era mayorcita, se llamaba Faja, y fue maravilloso. Para una andaluza sabemos montar a caballo, no todos, pero la mayoría. Bueno,
voy a ver si os cuento un poquitín lo que es Petra. Ya os he dicho que el 80% de la ciudad está todavía bajo tierra, lo están excavando poco a poco, como pasa también en Egipto, y fue una ciudad que se conserva muy bien porque estuvo sumergida en arena durante casi 1600, 1700 años. Bueno, Petra, vamos a empezar por el principio. Que siempre quiero daros una transversalidad de lo que está ocurriendo. No quiero contaros en la medida de lo posible, hablaros de Petra de forma plana, sino contaros qué es lo que está ocurriendo, cómo se está organizando este lugar para que, digamos, el cambio climático no la devore y cómo están ayudando algunas fundaciones, instituciones, tal como en el caso de National Geographic, a que estas pequeñas comunidades vayan a más y no vayan a menos. Y simplemente os dejaré la reseña, está leyendo, bueno, voy a contar un poquitín la historia de Petra, pero muy rápido, no quiero que dure demasiado esto. Es erigida por los edomitas en el siglo VIII, antes de nuestra era, pero alcanza su mayor esplendor bajo los nabateos. Los nabateos también vinieron eh, a- a- al sur de España y a partir del siglo VI fueron gente que eran bastante más, eran realmente árabes, eran más evolucionados que lo que había en el norte de África. Bueno, gracias a su ubicación en medio de una ruta comercial, pues este lugar fue a más. Los griegos le llamaban la excavada en piedra. Los griegos eran los cronistas y son los que nos han contado la antigüedad, pero claro, era un filtro de que también hay que tener cuidado algunas veces porque los griegos hacen de mangas capirotes. Bueno, realmente Petra es una de las 7 maravillas del mundo. Quien haya estado allí se puede emocionar porque es de una belleza increíble, pero con independencia de las tumbas que hay, simplemente pasear por allí y subir las montañitas que hay, algunas son un poco arriesgadas, es, bueno, maravilloso. Los nabateos le llamaban Ramku a Petra. Realmente los nabateos fueron sus segundos pobladores. Y con este florecimiento no le va a durar muchísimo porque en el siglo IV, o sea, con el cambio de las rutas comerciales y varios terremotos, hacen que en el siglo IV después de nuestra era sus habitantes decidan abandonar esta ciudad. Es una zona sísmica a tope y esta ciudad cae en el olvido hasta que un suizo de 1800 y pico la descubre. Ya os digo, ya tengo aquí mi gato que estaba, niño, totalmente enterrada en arena. Fue, no sé cómo se llama el suizo, Jean-Louis Burckhardt, pero realmente se sabe poco o nada de Petra, porque el 80% de la ciudad está totalmente enterrada todavía y se necesitarán varias generaciones para que nos enteremos de qué va Petra. Se le conoce como la ciudad perdida porque estuvo perdida 1600 años, o sea, desde el siglo VI, cuando sus habitantes la abandonan al 100% y cae en el olvido hasta que es descubierta por el suizo este, el Jean-Louis este, que os he contado, Johann Ludwig Burckhardt, que sería un suizo alemán, seguramente de Basilea. Y también porque realmente lo que pasa es que queda oculta debajo de las tormentas de arena, debajo del, como os he dicho, que está en un cuenco en la parte de abajo, se mete ahí todo el barrizal. Yo qué sé, tormentas de arena, barrizales, yo qué sé, inundaciones, entierran a la ciudad hasta el punto de que solamente el 20% de la ciudad es lo que conocemos ahora, está totalmente enterrada, es lo que es visitable en este momento, aunque las excavaciones han continuado desenterrando edificaciones, los arqueólogos llevan su ritmo y no es bueno acelerarlo porque ellos sacan sus propias conclusiones. No fue construida en piedra, sino excavada y esculpida en la roca que lo que pasa es que ha hecho que sea patrimonio de la humanidad porque sencillamente es excepcional. Tiene también sus trucos porque yo vengo de escultura de piedra y también se le pegaron cosas. Pero bueno, así todo es simplemente excepcional. Llegan a vivir hasta 30.000 personas, aunque es ampliada durante la época de esplendor de los nabateos. Petra nace para los nabateos como una ciudad funeraria, como una especie de acrópolis gigante, porque ellos le llaman la ciudad del futuro, estos orientales. Ellos os he dicho que los nabateos que traen el conocimiento del creciente fértil realmente eran árabes
que lucharon contra los asirios y contra los babilonios, eh, porque eran los arameos. En fin, ahí hay un lío de pueblo en aquella época. Estoy intentando enterarme porque, bueno, en un inicio los habitantes de Petrea viven en jaimas. Muchísimos nómadas están por los alrededores en jaimas, unas jaimas negras preciosas, son encantadores, la gente más amable del mundo, son increíbles. Ya que los edificios que estaban enclavados en piedra son en la mayoría tumbas que proceden del siglo III antes de Cristo. Y van a variar bastante de tamaño, de diseño, de ornamentaciones, en función del estamento social de que le había encargado la tumba. Y a partir del siglo IV antes de Cristo lo que pasa es que Petra florece como ciudad comercial gracias a las transacciones de los nabateos, que en vez de atracar las caravanas lo que hicieron fue ponerles sitios cómodos y agradables y cobrarle una especie de impuestos por el tránsito, porque está en un lugar estratégico entre lo que eran las caravanas que venían de la India, en lo que eran los productos del Imperio Romano, a su vez lo que venía de la zona de Egipto, tienen Anatolia cerca también. Realmente Petra está, me parece que 80 o 90 kilómetros de Amán, es como el este del Estado de Israel. Toda esa zona es muy pequeñita. Yo cuando estaba en el Mar Muerto y me decía, mira, eso es Jerusalén. Yo digo, pero ¿cómo va a estar tan cerca? Sí, sí, ahí está todo, que se pegan unos con otros. Aparte de pegarse, están cerquísimas, muy próximos físicamente. Me pasó como Suiza. Yo decía, bueno, me paso unos días viajando y conozco. Y me decía, no te pasas tantos días viajando porque es pequeña. Es verdad que es pequeña, hay muchas cosas que ver, pero y este sitio igual, físicamente, geográficamente, están muy cerca unos de otros. Bueno, solamente recordaré que en Jordania 3/4 partes de la población son palestinos, porque como se tienen que ir más de 2 veces, pues al final han acabado siendo jordanos. Pero sí, todo Jordania es un lugar muy democrático, no sé, las mujeres llevan bikini. Yo venía de Yemen, que iban tapadas hasta aquí arriba, las nómadas no, ¿eh? Yemen también hay diferentes lugares. Y encontré Jordania y digo, pues si las musulmanas van en bikini. O sea, quiero deciros que no os dejéis llevar por esa idea de que los musulmanes son así, a saco ya, pues son 1.700 creyentes, 1.700 millones. Y entonces, pues ahí como pasa con los cristianos, hay churra y merina. Los cristianos tenemos los del Opus, que hay que tener los hijos que Dios manda, los del Santo Advenimiento, los protestantes, yo qué sé, la iglesia Filadelfia, no sé, que me suena al queso Filadelfia, no sé, hay muchísimos dentro de lo que son los cristianos, muchísimos grupos que entre ellos se parecen nada, como un huevo o una castaña. Pues dentro del Islam están los wahhabís, están los sunís, que afortunadamente son maravilla, o sea, son maravilla, no son mayoría, lo he dicho mal, y son maravilla también, son muy tranquilos, gente buenísima, ismaelitas, yo qué sé, hay chiíes, hay montones que entre ellos pues no se parecen demasiado. Hombre, son musulmanes, hacen el Corán y tal, pero no quiero decir que no se puede generalizar porque son talantes muy diferentes. Y en el caso de Jordania es un islam muy tranquilo, muy agradable. En general son muy agradables. Bueno, sigo hablando de Petra. En Petra confluyen hasta 7 rutas comerciales. Por eso aquellos los piratillas que atracaban caravanas se dieron cuenta que era mejor ser ladrón de guante blanco, porque ellos son un punto estratégico entre Oriente y Occidente, entre Arabia y el Mediterráneo. Ellos, ya os digo, que trabajaron muchísimo todo lo que eran cosas del Imperio Romano, y yo creo que no es casualidad que Petra desaparezca cuando desaparece también el Imperio Romano. Y tras el establecimiento de Petra, lo que pasa del pueblo nabateo, lo que pasa que era un pueblo realmente, que eran nómadas árabes que estaban acostumbrados al saqueo de caravanas. Esta se convierte en una ciudad muy próspera porque tienen bastante ingenio para crear riqueza y para gestionar la ciudad. Y entonces, al principio tienen pillaje, pero años más tarde lo que hacen es cobrar peaje que cobran por la seguridad de su gente que hospedan dentro, y además sirven también de habituallamiento. Y es que Petra se ubica en las altas montañas rocosas y sus habitantes lo que pasa es que se encargan de construir complejas redes de canales que luego las van a construir también aquí entre montañas. En mi tierra hay unos canales excavados en la piedra para que cuando llueve toda ese agua vaya a aljibes o a
o pequeñas balsas, etcétera. Bueno, aquí en Almería todo aljibe y en Melilla tal, porque aquí llueve nunca. Pero cuando llueve, a lo mejor se pasa 2 o 3 días lloviendo y hay inundaciones, como pasa allí también. Estos canales lo que pasa es que abastecían a Petra de agua potable. Bueno, deciros de Petra que vayáis a verla si podéis. No es cara, y ya os digo que Jordania en su lugar, el aeropuerto lo hicieron españoles, entonces encontré supermercado español, pequeñito, pero gente muy amable. Destaca el teatro que hay en Petra, que está excavado en roca. Al principio se creía que era una construcción, porque ellos fueron también provincia romana, de origen romano, pero después se dieron cuenta los arqueólogos que lo que hicieron los romanos fue remodelar lo que heredaron de los nabateos y que estaba ya construido, estaba hecho y lo mejoraron. Bueno, lo sorprendente son que había unas gradas que a las faldas de la montaña, porque muchas veces lo que pasa es que aprovechan, digamos, el terreno, en los cuales cabían 5.000 personas. Tened en cuenta que los nabateos son del siglo, no sé si del siglo 7 o el 4 antes del nacimiento de Cristo, 5.000 espectadores. El cañón, o sea, eh, Petra no decepciona, os lo puedo asegurar. Lo mismo que podéis decir de otros sitios cuando vais, ay, no es lo que esperaba, qué publicidad le han hecho. Pues Petra no decepciona. El cañón que la protege, lo que pasa es que mantiene oculta durante siglos esto porque se llena de arena, posee relieves, esculturas, pero eso también pasó en Egipto, que también estuvo enterrado en arena y eso hizo que se mantuvieran muy bien, se deteriorara poco por el sol, en fin, la inclemencia, la lluvia, en fin, las tormentas de arena. Las tormentas de arena son terribles, son como si fueran chorros de arena a presión. Bueno, y realmente lo que pasa es que esto nos muestra el esplendor que tuvieron las transacciones comerciales de los nabateos, que eran bastante espabilados gestionando, y bueno, que eran mercaderes con camellos y diferentes objetos que demuestran que Petra no es una casualidad en el tiempo, sino que se mantuvo con el caso de los nabateos durante por lo menos 800 o 900 años, que no es poco, ¿eh? Es una sociedad culta y muy cosmopolita. Además, el monasterio y el tesoro, que son muy famosos, que son muy emblemáticos, y no hay que olvidar visitarlos, porque hay una cosa que se llama el altar de los sacrificios, que se encuentra en la cima de una montañita que estaba dominando la ciudad, que era una especie de ara para los nabateos, que eran iba a decir poligámicos, no, politeístas. Entonces lo que hacían eran sacrificios de animales, que está formado, tiene como 2 obeliscos que están a 6 metros de altura, tiene un altar, un ara que es circular y un tridinio donde se cree que los participantes pues hacían sacrificios a los dioses y después se pegaban una cenita. Mataban al cordero y luego se lo comían, le decíamos, para ti. Bueno, en cuanto a la religión nabatea, como os he dicho, pues eran politeístas, tenían algunos dioses propios, pero otros que eran absolutamente préstamos grecorromanos, como Tique, Dionisos, yo qué sé. El principal, ellos tienen influencia oriental, obviamente, como el principal me parece que era Dushara, eso me suena a mí, a indio, que era el señor de la montaña, vivían entre montañas. El pueblo nabateo tuvo muy en cuenta, sabían muchísimo de astronomía, como pasa también a los egipcios, los movimientos de sol a la hora de erigir los edificios. Entonces, eso se puede ver en algunas de las construcciones más importantes de la ciudad, cuando la orientación que tienen, teniendo en cuenta los equinoccios y los solsticios, como hoy, que es la noche de San Juan, la nit de San Juan. En la noche de San Juan todos reparten su pan, Yo estoy tomando antibióticos y no puedo ir. Bueno, y otros acontecimientos astronómicos, pero esto es momentáneo. Bueno, en el solsticio de invierno también me parece que el tesoro lo capta, ¿eh? Que entra por la puerta. Pasa como Abu Simbel también, que estuve allí ese día justamente, e ilumina directamente el altar mayor, el Morab. También la tumba de la urna cuenta con un fenómeno parecido también en un solsticio, un equinoccio, no lo sé. Pues la puerta se alinea con el sol durante los equinoccios y durante los solsticios. Fijaros si sabían de astronomía aquí los amigos. Nuestros ancestros no eran... Y señala las esquinas interiores del edificio. Bueno, espero que os haya gustado y bueno, mañana estoy aquí con vosotros. Se me ha hecho de noche. Hasta mañana, bye.